Smile and Learn. ¿Sabes qué son los microorganismos y cuántos tipos hay? Vamos a aprenderlo. Existen organismos formados por una única célula denominados organismos unicelulares. Estos organismos son muy pequeños, por ello reciben el nombre de microorganismos, aunque también puede que los conozcas como gérmenes o microbios. Para observar a los microorganismos necesitamos instrumentos específicos como los microscopios. Los microorganismos pueden tener muchos tamaños y formas. Algunos investigadores de la antigüedad se cuestionaron ya si las enfermedades que tenían los seres humanos podrían ser causadas por organismos que no se podían ver a primera vista. Así se comenzó a investigar sobre los microorganismos. Anton van Leeuwenhoek fue el primer investigador que comenzó a observar los microorganismos en el siglo XVII. Los microscopios y sus investigaciones permitieron que otros científicos continuaran estudiando cómo se producían las enfermedades o cómo podían tratarse. Algunos tipos de microorganismos son las bacterias, los virus y los hongos. Bacterias. Son células procariotas, no tienen núcleo. Algunas bacterias son útiles en la alimentación, por ejemplo, para fabricar el yogur y el queso. Otras bacterias, en cambio, son dañinas y pueden producir infecciones. Las bacterias se tratan con antibióticos. Se transmiten de diferentes maneras. Virus. No son seres vivos. Para cumplir las funciones vitales necesitan un hospedador, es decir, otro ser vivo. Son mucho más pequeños que las bacterias. A veces pueden infectarlas y vivir dentro de ellas. Algunos virus causan enfermedades como la gripe o la varicela. Para prevenir las enfermedades producidas por los virus, es importante vacunarse. No existen vacunas para todos los virus. Hongos. Algunos hongos son microorganismos más grandes que las bacterias o los virus. Se pueden encontrar en el aire, en las plantas y en el agua. Algunos, como las levaduras, se utilizan para elaborar alimentos. Seguro que alguna vez has podido ver moho en alguna fruta o en el pan. Esto es un tipo de hongo. Como hemos visto, los microorganismos pueden estar por todas partes, ya que no se ven a simple vista. Para evitar enfermedades y no infectarte, es muy importante cuidar tus hábitos de higiene. Ya eres todo un experto en microorganismos. Sabes diferenciar entre bacterias, virus y hongos. ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos sobre los virus. ¿Alguna vez has tenido gripe? ¡Achú! ¿Te has preguntado a qué se debe? ¡Achú! La culpa la puede tener un virus. ¿Sabes qué son los virus? Atento, que te lo contamos. ¿Qué son los virus? Los virus son microorganismos. Esto significa que no pueden verse a simple vista. Para ello necesitamos usar microscopios. ¿Sabías que los virus no son seres vivos? No pueden cumplir con la función vital de reproducción por sí mismos, a diferencia de las células. Para poder cumplir con las funciones vitales, los virus necesitan un hospedador, es decir, un ser vivo en el que quedarse a vivir. Cuando esto ocurre, el hospedador será infectado por el virus. A partir de este momento, el virus podrá replicar su material genético en las células del hospedador y se copiará muchas veces infectando todo el organismo. Por eso, los virus se denominan agentes infecciosos. Estructura de los virus. Los virus son muy sencillos y se encuentran en casi todos los ambientes. Su estructura básica está formada por una cubierta exterior llamada cápside y el material genético que se encuentra en el interior. La cápside está compuesta normalmente por proteínas. Y el material genético, que puede ser ARN o ADN, contiene la información necesaria para elaborar y formar la estructura completa del virus. Algunos virus pueden tener una cubierta adicional que los envuelve. ¿Cómo se transmiten los virus? Los virus pueden transmitirse por diferentes vectores como los animales, el agua, el aire, los alimentos o los objetos. Un vector es el portador de un virus que puede infectar a otros organismos. Por ejemplo, un mosquito con su picadura puede propagar un virus a otro animal.
Cuando tosemos, los virus se distribuyen por el aire transmitiéndose muy fácilmente, contagiando a los seres vivos que haya alrededor. Por eso, es recomendable taparse la boca al toser con la parte interna del codo. Así evitamos también propagar el virus por contacto con nuestras manos. Además, se puede prevenir la transmisión por contacto con objetos con hábitos de higiene, como lavarse bien las manos con frecuencia. Vacunas. Como te hemos comentado, algunos virus producen enfermedades como la gripe. Por suerte, tenemos nuestro sistema inmune, que es el encargado de defendernos contra los virus. Como método de prevención, existen las vacunas. Las vacunas preparan a nuestro sistema inmune enseñándole a reconocer los virus. Es como cuando te presentan a una persona. Esta deja de ser un desconocido y la segunda vez que lo veas ya lo reconocerás. Lo mismo pasa con las vacunas y el sistema inmune. La vacuna le presenta el virus al sistema inmune y si en algún momento aparece el virus en nuestro cuerpo, el sistema inmune lo recordará y podrá actuar. De esta manera evitaremos ponernos enfermos. Por otro lado, tenemos los medicamentos, que pueden aliviar los síntomas pero no curarnos de una infección vírica. Enfermedades. Algunas enfermedades comunes producidas por los virus son la gripe, los resfriados o algunas gastroenteritis. Hay algunos virus que todavía no cuentan con una vacuna que los combata y por esto pueden llegar a ser mortales. Para solventar este problema, científicos de todo el mundo trabajan duro para dar con las vacunas que salvarán millones de vidas en el futuro. Hay enfermedades producidas por los virus que han disminuido su efecto gracias a las vacunas. Algunas son el sarampión, las paperas o la rubeola. Sin embargo, para la gripe es recomendable que la población en riesgo, como los niños, ancianos o personas con asma, se vacunen cada año. Hoy aprenderemos sobre las bacterias. ¿Qué son las bacterias? ¿Alguna vez has visto alguna? No lo creo, ya que forman parte de los microorganismos y por eso necesitarías un microscopio para verlas. ¿Quieres aprender todo sobre las bacterias? ¡Vamos a verlo! Las bacterias son seres vivos, es decir, cumplen las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Son organismos unicelulares. Esto quiere decir que están formadas por una única célula. Son células procariotas, es decir, no tienen núcleo. Las bacterias pueden vivir en cualquier ambiente de la Tierra por muy extremo que sea, como por ejemplo en los volcanes o en el fondo de los océanos. Estructura y clasificación de las bacterias. Las bacterias están compuestas por un flagelo, una membrana celular que las recubre, los ribosomas, el citoplasma y el nucleoide, que es el material genético compuesto por ADN o ARN. Hay varios tipos de bacterias y se clasifican en 3 grupos: los bacilos, con forma alargada como la de un bastón, los cocos, con forma redondeada como la de una pelota, y las espirales, con forma de espiral o de S, como la de un muelle. ¿Cómo se transmiten las bacterias? ¿Sabías que hay bacterias por todo nuestro cuerpo, como por ejemplo en los intestinos, la boca o la piel? Muchas de esas bacterias nos ayudan a estar sanos. Sin embargo, hay otras bacterias que son patógenas y causan enfermedades. Las bacterias se transmiten por el agua, por el aire o a través de estornudos o la tos. De esta forma pueden pasar de unos seres vivos a otros. Por eso es recomendable taparse con el antebrazo al toser o estornudar. Así también evitaremos que las bacterias acaben en nuestras manos. También se pueden transmitir por contacto con objetos o por los alimentos. Por este motivo es muy importante mantener hábitos de higiene adecuados, como lavarse bien las manos o los dientes. Antibióticos. Las bacterias que producen enfermedades reciben el nombre de patógenos. Nuestro sistema inmune u otras bacterias de nuestro cuerpo son los encargados de defendernos frente a ellas. Sin embargo, a veces es necesario usar algunos medicamentos como los antibióticos. Un mal uso de estos medicamentos puede generar bacterias resistentes contra las que no hay ninguna cura.
Los antibióticos también pueden matar a las bacterias necesarias para nuestro cuerpo, como la flora del intestino. Solo debes tomar antibióticos si te los receta un médico. ¿Qué hacen las bacterias? Las bacterias pueden ser perjudiciales ya que pueden causar enfermedades, como por ejemplo gastroenteritis, otitis, neumonía o caries. Como hemos comentado, también hay bacterias que nos ayudan a estar sanos. Un ejemplo son las bacterias del intestino que segregan nutrientes para proteger nuestro organismo. También hay bacterias que se utilizan para la elaboración de alimentos como el yogur y el queso. Esto se debe a un proceso llamado fermentación. Otras bacterias son descomponedoras, por eso algunos alimentos se pudren al tener microorganismos creciendo. Sin embargo, algunas de estas bacterias descomponedoras se encuentran en la tierra y producen los nutrientes necesarios para los cultivos. Y esto ha sido todo sobre las bacterias. Interesante, ¿verdad? Hoy aprenderemos todo sobre los hongos. ¿Cuál de los siguientes organismos dirías que es un hongo? Todos son hongos. Vamos a conocer más sobre estos organismos. El reino de los hongos, también llamado fungi, es uno de los 5 reinos en los que pueden agruparse los seres vivos. Ojo, no son animales ni vegetales. Los hongos son organismos vivos porque cumplen con las funciones vitales de relación, reproducción y nutrición por sí mismos. Algunos hongos son microorganismos unicelulares que no pueden verse a simple vista, como las levaduras. Para observarlos necesitamos utilizar el microscopio. Otros hongos son pluricelulares. Estos están compuestos por muchas células que se agrupan formando hilos largos y finos llamados hifas. Estas hifas forman las estructuras reproductivas. Las setas o el moho contienen las esporas por las que se reproducen los hongos. Lo más común es encontrar hongos bajo tierra, en trozos de madera o alimentos en descomposición. Los hongos pueden estar formados por una o varias células eucariotas. Las células eucariotas de los hongos están rodeadas por una pared celular y no tienen clorofila. Recuerda que no son animales ni vegetales. La agrupación de las células de los hongos no forma tejidos, como sucede en el caso de los animales, forma las hifas. Algunas setas de los hongos son comestibles y muy sabrosas, como los champiñones o las trufas. Cuidado, porque algunas pueden ser tóxicas. Hay otros alimentos, como algunos quesos, que tienen hongos, por ejemplo, el Roquefort. Existen algunos hongos perjudiciales para la salud que pueden producir enfermedades en la piel o en los pulmones. Algunos hongos producen sustancias antibióticas que se utilizan como medicamentos para combatir infecciones por bacterias. Uno de los antibióticos más conocidos y utilizados ha sido la penicilina. Este antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en el siglo XX. Los hongos pueden encontrarse en el aire, en las plantas y en el agua, y se transmiten principalmente por contacto. El contagio de hongos en las personas puede deberse a una mala higiene o a una mala limpieza. En la naturaleza, las setas producen las esporas que se transportan por el aire hasta llegar a un lugar donde pueden germinar. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Por esto, muchos son descomponedores. Por ejemplo, algunos mohos descomponen frutas y verduras para alimentarse y poder crecer. Estas sustancias que descomponen también sirven como nutrientes en el suelo para alimentar a las plantas y otros seres vivos. Como has podido ver, los hongos son muy importantes para los seres humanos y el planeta. Ofrecen productos como alimentos y medicinas para curar enfermedades. También son necesarios en los procesos vitales de muchos ecosistemas, al descomponer la materia orgánica. Esto ha sido todo sobre los hongos. ¿A qué es interesante? La célula.
Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células procariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La membrana es una capa que rodea a la célula. Sus funciones principales son dar estructura y protección del medio externo y permitir la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El nucleoide es la parte de la célula en la que encontramos el ADN agrupado. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria de cada ser vivo. El flagelo está presente en algunas células procariotas y también en algunas eucariotas. Es una estructura con forma de látigo que permite a los individuos desplazarse. Los espermatozoides, por ejemplo, cuentan con un flagelo. La célula animal. Las células animales forman los tejidos, y estos, a su vez, forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. La célula vegetal. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota.
El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¡Hola! Este equipo está investigando los virus y las bacterias. ¿Les ayudas a identificar las similitudes y diferencias entre ambos? Empezaremos por un punto en común. Tanto los virus como las bacterias pueden causar enfermedades. Las bacterias y los virus que provocan enfermedades se llaman patógenos. Estos patógenos pueden producir enfermedades como la gastroenteritis. ¿Alguna vez has tenido alguna? Espero que pocas, porque no se pasa nada bien. Primera similitud que apuntamos. Las bacterias y los virus pueden producir enfermedades. Tanto los virus como las bacterias se transmiten muy fácilmente por contacto con los objetos, el aire, los alimentos o el agua. Estos elementos por los que se transmiten los virus y las bacterias se llaman vectores. Segunda similitud que anotamos en nuestro cuaderno. Las bacterias y los virus se transmiten por diferentes vectores. Las bacterias son células procariotas que cumplen con las tres funciones vitales de nutrición, relación y reproducción por sí mismas, por lo que se consideran organismos vivos. En cambio, los virus necesitan un huésped para poder reproducirse, por ello se consideran organismos no vivos. Apuntaremos la primera diferencia. Las bacterias son organismos vivos y los virus son organismos no vivos. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias. De hecho, algunos virus pueden infectar a las bacterias. En esta imagen puedes ver la proporción de tamaño entre virus y bacterias. Otra diferencia que anotar en nuestro cuaderno. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Si comparamos la estructura de un virus con una bacteria, encontramos varias diferencias. Los virus no tienen orgánulos, y las bacterias sí. Los virus tienen el material genético dentro de una cápside y las bacterias libre en el citoplasma. Las bacterias tienen flagelo y los virus no. Algunos virus pueden tener cubiertas y las bacterias están rodeadas por una membrana celular. Otra diferencia que anotar, la estructura. Para curar las enfermedades producidas por bacterias es necesario utilizar antibióticos. Sin embargo, el mejor instrumento para combatir las enfermedades producidas por los virus son las vacunas. Las vacunas ayudan a prevenir las enfermedades producidas por los virus. La última diferencia que anotaremos es tratamientos médicos de las enfermedades. Como ves, los dos organismos microscópicos tienen muchas diferencias y algunas similitudes entre sí. Como similitudes encontramos que las bacterias y los virus pueden producir enfermedades y que se transmiten por diferentes vectores. Por otra parte, difieren en que las bacterias son organismos vivos y los virus son organismos no vivos. Los virus son mucho más pequeños que las bacterias. Sus estructuras son diferentes. Las enfermedades que producen se curan con tratamientos médicos diferentes.
Esto es todo por hoy. ¿Has visto qué completo ha quedado nuestro cuaderno de investigación? Te esperamos en próximas investigaciones. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Seguro que habéis oído hablar del coronavirus. ¿Sabéis lo que es? Seguro que sí, no se habla de otra cosa. Yo he buscado algo de información de lo que sabemos hasta ahora para explicároslo, aunque todavía hay muchas cosas sin resolver. La COVID-19 es una enfermedad causada por un virus de la familia de los coronavirus. Este virus es el que ha causado una pandemia en 2020. Una pandemia es una nueva enfermedad que está en todo el mundo y afecta a muchas personas. Hasta ahora se ha visto que este virus puede propagarse muy fácilmente por vectores como objetos con los que hemos estado en contacto, a través de estornudos o de la tos. Esto puede hacer que mucha gente enferme durante este proceso, por eso se ha extendido a nivel mundial. Como sabrás, lo importante ahora es cuidarnos y cuidar a los demás. Por esto se han tomado muchas medidas. Para evitar la propagación del virus es recomendable seguir unas normas de higiene. Lavarse las manos muy a menudo o usar el gel hidroalcohólico. ¿Sabías que así se rompe la envoltura que protege al virus? Si se rompe esta envoltura, el virus no puede infectar las células. Tener cuidado con los objetos que se tocan y evitar tocarse la cara. Mantener una distancia de seguridad con otras personas para cuidarte a ti y a ellos. Si usas mascarilla, ten cuidado de no tocarla una vez colocada. La mascarilla debe tapar tu boca y tu nariz. Al toser o estornudar, cúbrete la boca con el codo. La investigación es muy importante para poder resolver todas nuestras dudas. Además, hay que agradecer a todas las personas que están trabajando y ayudando para que podamos volver a la normalidad. ¿Quieres ser un superhéroe? Haz caso a las medidas de prevención para protegerte. Si te encuentras mal, avisa a tus padres o profesores. Puede que tengas que quedarte en casa para recuperarte y proteger a los demás. Si tienes dudas o te sientes nervioso, habla con tu familia o profesores. Seguro que te ayudarán. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.